Bienvenidos, apreciados hermanos, a vuestro canal El Estandarte Adventista. Vamos a desarrollar nuestra lección de escuela sabática correspondiente al sábado 18 de abril del 2020. Es la lección número 16 y lleva por título Falsas pretensiones y pruebas de los profetas. El objetivo de la lección aquí es darnos los elementos para nosotros distinguir entre un verdadero y un falso profeta, y así también de reconocer cuando un mensaje proviene de Dios o no proviene de Dios. La pregunta número 1 nos dice: ¿qué dicen las Escrituras acerca de los falsos profetas contemporáneos de Jeremías? Bien, tenemos que tener en cuenta que Jeremías tuvo en su experiencia como profeta que lidiar con otros profetas cuyo mensaje era contrario al mensaje que traía Jeremías. Situándolo en el contexto, el pueblo judío estaba atravesando dificultades, pues se encontraba amenazado por una potencia militar superior a ellos, llamada Babilonia, que los amenazaba con oprimirlos, con asolarlos y llevarlos en cautiverio. Y entonces el pueblo estaba atemorizado. Y en ese sentido, el mensaje de Jeremías llevaba un reconocimiento de esta situación. Sin embargo, sus colegas, otros profetas contemporáneos a él, profetizaban un mensaje diferente al que traía Jeremías. Entonces, para responder la pregunta 1, la Escritura nos dice de que estos profetas contemporáneos a Jeremías eran transgresores a la ley de Dios, pues eran impíos y su conducta no se ajustaba a los mandamientos de Dios. No se comportaban como verdaderos representantes de Dios, de un Dios santo, de un Dios justo, de un Dios que pide a su pueblo y a sus siervos obediencia a sus mandamientos. Tanto los profetas de Jerusalén y los sacerdotes que servían en el templo no tenían santidad ni pureza, y su mala conducta mancillaba el buen nombre de Dios. Esto es lo que nos dice la Escritura. Ahora, sobre la subpregunta 1, sobre qué dijo el Señor que sería la consecuencia de la gran maldad de estos profetas. Bueno, como consecuencia, estos profetas caerían víctimas de sus propios engaños y errores. Ellos cosecharían los frutos de su mal proceder. Cabe señalar, hermanos, que las injusticias, los sufrimientos, los conflictos o las desgracias o las crisis que uno pueda vivir o atravesar son en buena parte consecuencia a la transgresión de los mandamientos de Dios. Así está escrito en el libro de Isaías, en el capítulo 24, verso 5, que la crisis, la enfermedad, el sufrimiento o el asolamiento de la tierra es por causa de la transgresión al pacto de Dios. Vamos a la pregunta número 2, que dice así: ¿qué más dicen las Escrituras acerca de los falsos profetas en Samaria y Jerusalén? Bien, la Escritura nos dice que estos falsos profetas de Samaria y de Jerusalén estaban equivocados y desatinados en sus mensajes, pues su predicación o su mensaje hacía errar al pueblo de Dios, ¿no? Lo hacía desviarse de los caminos de santidad, de justicia que Dios pedía que su pueblo practicase. En realidad,
el pueblo se alejaba cada vez más y más de Dios, siguiendo los mensajes de estos falsos profetas. En realidad, la Escritura nos dice de que estos profetas y sacerdotes de Jerusalén eran malvados, cometían adulterios, engañaban al pueblo, justificaban al impío, es decir, no solamente eran transgresores de los mandamientos de Dios, sino que animaban a que el pueblo transgrediese o violase las leyes de Dios. Sobre la subpregunta 2, ¿qué instrucción clara dio el Señor al pueblo, aun cuando los llamados profetas afirmaban ser sus portavoces? Bueno, a través del profeta Jeremías, Dios instruyó al pueblo de que no escuchase a estos falsos profetas, que no le prestase atención a sus mensajes, ni les obedeciese, porque en realidad les estaban dando falsas esperanzas que terminarían llevándoles a ellos a la perdición y a la destrucción, que como sabemos finalmente ocurrió. El pueblo judío fue destruido por el ejército de Nabucodonosor y una parte de ellos fueron llevados cautivos a Babilonia. Vamos a la pregunta número 3, que nos dice: ¿qué profetizaron los impostores para ganar el favor del pueblo? Bien, estos profetas contemporáneos a Jeremías profetizaban paz, profetizaban que no vendría ninguna destrucción o amenaza al pueblo de Jerusalén o al pueblo judío, a pesar de que ellos se encontraban amenazados por el ejército de Nabucodonosor. La subpregunta 3 dice: ¿cómo puede distinguirse entre lo verdadero y lo falso? Bien, para reconocer si un mensaje es verdadero o falso, o un profeta es verdadero profeta de Dios, tenemos que considerar tanto su vida como su mensaje. Si la vida o la conducta del profeta no se ajusta a los mandamientos de Dios, es decir, no tiene una conducta buena, de buenas obras, y su mensaje es un mensaje que no está basado en los mandamientos de Dios, podemos inferir que tal profeta y tal mensaje no es de Dios. Esta es una regla, un principio que nos puede servir para reconocer si una persona, ¿no?, viene de parte de Dios y con un mensaje de Dios. Ahora, en cuanto a la pregunta 4, nos dice: incluso si una persona afirma haber recibido un mensaje en un sueño, ¿qué principio debería aplicarse para probar tal demanda? Bien. La Escritura nos dice acerca de ese principio de que tal mensaje nos debe llevar al conocimiento de Dios. Si un profeta o una persona nos trae un mensaje que no nos lleva a conocer a Dios, entonces podemos decir que tal mensaje es falso. Y esto ya lo dijo el Señor Jesús en San Juan 17:3, cuando nos habla de que la vida eterna consiste en que conozcamos a Dios y a Jesucristo, a quien Dios ha enviado, ¿no? Entonces, si el mensaje no nos lleva a conocer a Dios como un Dios justo, como un Dios bueno, como un Dios misericordioso, como un Dios que pide obediencia a sus mandamientos, entonces podemos estar seguros que el mensaje que nos están predicando no es un mensaje de parte de Dios. Ahora, la subpregunta: ¿cómo se aplica
no solo a los sueños, sino también a los mensajes de este principio. Bien, lo que prueba si el mensaje de un profeta es o no de Dios es que tanto el profeta como el mensaje deben tener como objetivos la búsqueda de la santidad del pueblo, la búsqueda del encauzamiento del pueblo hacia los mandamientos de Dios. También el mensaje debe contener una amonestación al pueblo por sus maldades y buscar sacarlo de esa situación para encauzarlo en la dirección a la obediencia de la santa ley. Vamos a la pregunta número 5. ¿Qué otra prueba puede aplicarse a un supuesto profeta y su mensaje? ¿Qué otra prueba podemos aplicar? Bueno, aquí la Escritura nos habla de que si el mensaje de un profeta se cumple, entonces este profeta es de Dios. Este es un principio que la Biblia nos recomienda, ¿no? Ahora, si el mensaje que trae tal profeta no se cumple o su profecía no se verifica, entonces nosotros podemos decir que tal profeta no es profeta de Dios. Dios no lo ha enviado y su mensaje no es mensaje de Dios. Siguiendo con el desarrollo de la lección, vamos a la pregunta 6. Más allá del cumplimiento de una profecía, ¿qué prueba aún mayor puede aplicarse a un profeta y su mensaje? Bien, aquí se da el caso de que aún teniendo al mensaje de un profeta como cierto porque se ha cumplido o se ha verificado en los hechos, podemos hacer una prueba más, ¿no?, a este profeta, ¿no?, y a su mensaje, ¿no? Y aquí la Escritura nos dice de que si el mensaje que trae tal profeta nos lleva a adorar o a buscar a otro Dios distinto al Dios que conocemos, a Jehová, entonces podemos estar seguros de que tal profeta y su mensaje no son de Dios, a pesar de que se han cumplido en la realidad estos mensajes, ¿no?, o estas profecías. Sin embargo, porque nos llevan a adorar a otros dioses distintos o a conocer nuevos dioses, no es un mensaje que viene de Dios, ni el profeta es de Dios. Este es otro principio que podemos aplicar para probar si una persona o si un profeta es realmente de Dios. Ahora, en la subpregunta 6, ¿qué puede confirmarse acerca de ese llamado profeta? Bueno, hay un principio también que vemos en Mateo 7:20, por sus frutos lo conoceréis. Entonces, si los frutos, que son los hechos o las obras que realiza la persona, son frutos de justicia, de santidad, de buenas obras, entonces podemos decir que tal persona es un profeta de Dios. Pero si la vida de la persona o de tal profeta es una vida de violación a los mandamientos de Dios, entonces podemos decir de que tal profeta o tal mensajero, ¿no?, y su mensaje no son de parte de Dios. Es decir, esta es otra regla más para reconocer si una persona viene con mensaje de Dios o no. Recordemos, hermanos, aquel versículo en el libro de San Juan 14:15, palabras del Señor Jesús, que dice: si me amáis, guardad mis mandamientos, ¿no? Entonces, nuestra prueba de fe o de profesión de cristianos es
si guardamos los mandamientos de Dios. Si guardamos los mandamientos de Dios, entonces somos realmente cristianos, pero si no guardamos los mandamientos de Dios, no somos cristianos, ¿no? La pregunta número 7 nos dice, ¿cuál será el fin de todos los que predican mensajes humanos y afirman provenir de Dios? Bueno, el fin será la perdición, y aquellos que predican mensajes que provienen de su propia reflexión, de su propia concepción, de su propia mente, pero que están alejados de la verdad, de los mandamientos de Dios. Ya lo dijo el sabio Salomón en el libro de Eclesiastés, en el capítulo 12, verso 14, el fin de todo discurso oído es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Si un profeta no habla de acuerdo o ajustándose a los mandamientos de Dios, entonces su mensaje no es mensaje de Dios, es un mensaje elaborado de su propia mente o de su propio corazón, es un mensaje netamente humano, y entonces su fin será la perdición, ¿no? Ahora en la subpregunta nos dice, ¿a qué debe adherirse estrictamente cada cristiano en su predicación y enseñanza? Esto ya va para nosotros, ¿no? Apartándonos ya de los profetas. Nos debemos adherir nosotros como cristianos y servidores de Jesús en nuestra predicación y en nuestra vida a los mandamientos de Dios. Si nosotros no nos ajustamos en nuestra vida y en nuestra predicación a los mandamientos de Dios, entonces podemos estar seguros de que estamos equivocados, estamos desatinados o estamos perdidos, ¿no? Quiera Dios entonces, hermanos, que podamos reflexionar acerca de estas enseñanzas y busquemos ajustarnos nosotros a los mandamientos de Dios. Gracias, hermanos, que Dios os bendiga.